Panamá realizó la primera expulsión de migrantes financiada por Estados Unidos. Los dos países firmaron el pasado 1 de julio un memorando de entendimiento con el que el gobierno estadounidense se comprometió a cubrir los costos de las repatriaciones y de las deportaciones de los migrantes que fueran detenidos en suelo panameño por cruzar de manera ilegal el tapón del Darién. Y el 20 de agosto se envió el primer vuelo bajo ese pacto. 28 migrantes fueron deportados a Colombia, incluyendo un miembro del grupo criminal El Clan del Golfo. Aquí vamos a analizar si esas expulsiones sirven o no para reducir la migración ilegal, como lo defiende el gobierno panameño, o es una estrategia que atenta contra los derechos humanos de los migrantes, como muchas ONG denuncian. Y también, ¿cuál es el interés de Estados Unidos en todo esto? Para el debate de France 24 nos acompaña desde Ciudad de Panamá Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de Residentes Extranjeros y Nacionalizados. Y en Santiago de Chile está Rita Lajes, experta en migración internacional y académica también de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. También queremos hacer una aclaración. Le hicimos una invitación a este programa a las autoridades del gobierno panameño, sin embargo, ninguna de ellas pudo estar presente con nosotros. Gracias a nuestros invitados y a nuestra audiencia. Los invito a que dejen sus comentarios sobre este tema con el hashtag #eldebatef24. Y también estamos como @France24-ES. Pueden escucharnos también a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Rafael Rodríguez, comienzo con usted. Gracias por acompañarnos a esta hora en el debate. Comencemos por explicar un poco en qué consiste este memorando de entendimiento que firmaron Panamá y Estados Unidos. Un saludo realmente muy amable de su parte por invitarme a este prestigioso programa. En efecto, pues nosotros constantemente le damos seguimiento a la toma de decisiones que toman las autoridades en este país para disminuir lo que es la entrada de migrantes por el cruce del área de Darién con intención de llegar hacia Estados Unidos. Estas deportaciones que usted señala, pues no es la primera. Desde hace varios años se hacen estas deportaciones cubriendo el costo la autoridad de panameña. Sin embargo, mediante un acuerdo de entendimiento que se ha hecho a partir del mes de julio con los Estados Unidos, pues esta nación se ha comprometido a cubrir los gastos de las deportaciones de estos ciudadanos que aparentemente son detenidos y mediante algún examen, algunas pruebas de huellas se han detectado de que son personas buscadas en su país de origen y en efecto entonces Panamá lo detiene y organiza pequeños grupos para mandarlo a su nación. Así que estos vuelos hace rato que se están llevando a cabo. Ahora vemos que la única diferencia es que Panamá ha hecho ese acuerdo con Estados Unidos para colaborar en lo que es la logística y el gasto de esta deportación. Por supuesto, y a eso me refería, no a que fuera la primera expulsión realizada por Panamá, sino la primera bajo el memorando que firmó con Estados Unidos, en la que el gobierno estadounidense se compromete a financiar esos costos. Rita Lajes, bienvenida usted también al debate de France 24. Precisamente esta diferencia, la financiación de Estados Unidos, ¿por qué importa? Hola, buenas noches a todas que nos escuchan. Es diferente porque me parece que lo que trata o este memorando es un ejemplo más, podríamos decir, de una externalización o una política desde Estados Unidos de externalizar con otros países de la región lo que es propio, digamos, de la política estadounidense. Es decir, en el fondo Estados Unidos tiene la convicción de que no pueden manejar su política migratoria de forma aislada. Necesita de los países de la región, ya sean los países de origen o países de tránsito de las personas porque todas ellas se dirigen en última análisis a Estados Unidos en gran mayoría. De lo que conocemos de este memorando hay dos aspectos en que se divide probablemente esta ayuda de más o menos $6 millones estadounidenses. Por un lado, efectivamente, el aporte a los vuelos, a la organización de los vuelos de deportación o de devolución de estas personas migrantes,
que van a cubrir o que van, porque lo que efectivamente se estaba haciendo era entre Colombia y Panamá, y eran básicamente la mayoría de las personas que eran deportadas eran de Colombia, personas colombianas con antecedentes penales que Panamá devolvía, digamos, a Colombia. Ahora, de acuerdo a lo que se conoce, Estados Unidos ha dicho que es irrelevante, digamos, la nacionalidad, puede ser cualquier nacionalidad de la persona migrante y que haya ingresado a Panamá por forma irregular a través de esta región. Y por otra, una parte, se supone que de esas ayudas es para lo que llaman entrenamiento y desarrollo de capacidades en Panamá de poder institucionalizar lo que llaman procesos seguros y humanos de expulsión de personas. Esta forma, este contenido del memorando de entendimiento es muy parecido a lo que se hace en otras regiones y que llamamos externalización, es decir, cuando un país involucra a otros para apoyarlos en la lucha contra la irregularidad migratoria. Y más adelante vamos a analizar qué gana Estados Unidos externalizando esa responsabilidad o esas políticas migratorias. Pero antes quiero que nos fijemos en los números. Rafael, Rita ya mencionó que se ha dicho que este apoyo de Estados Unidos ha sido valorado en cerca de $6 millones y de manera comparativa el gobierno panameño afirma que a causa del problema migratorio el país ha tenido que invertir más de $100 millones cada año en este tema. ¿Qué tanto son 6 millones? ¿Y cómo están dirigidos esto? Aunque Rita ya nos estaba respondiendo un poco sobre cómo se invierte ese dinero. En efecto, hasta donde conocemos, mayormente se va a invertir en lo que es la logística y lo que es el gasto de los vuelos para cada uno de estos ciudadanos. Habría que ver los resultados finales, cuáles serían, porque es apenas el primer vuelo en base a este convenio que se ha hecho y todavía es muy temprano para explicar sobre algún resultado que vamos a obtener sobre esta decisión de hacer este tipo de manejo con estas aportaciones, esta ayuda de Estados Unidos. Nos llama mucho la atención que en las últimas semanas hemos visto a la jefa del Comando Sur visitando la República de Panamá para tratar el tema migratorio. Para este viernes está de visita de manera, se podría decir que urgente. El presidente de Costa Rica va a llegar a Panamá para reunirse con el señor presidente de este país, Raúl Mulino, y en efecto tratar temas de interés sobre materia migratoria. Así que hay mucho movimiento y la verdad que nosotros estamos dando seguimiento a ver qué realmente es lo que se está amarrando y cuál es el interés de Estados Unidos de frenar a cualquier costo el pase de estos ciudadanos. Hemos visto también que los grupos criminales que aparentemente traen a estas personas a cruzar el Darién ya han buscado otra ruta porque conocemos que aquellas personas que tienen facilidad de dinero están costeando embarcaciones para llegar hasta la isla de San Andrés. Esto es una isla que está frente a Nicaragua y de ahí entonces se penetra a Nicaragua para continuar hacia Estados Unidos. ¿Quiénes son los que se montan en esta lancha o este viaje carísimo? Quizás personas del mal vivir, personas buscadas de que quizás han hecho negocio turbio, se han recuperado económicamente y tienen cómo costear este largo viaje desde Colombia hacia la isla de San Andrés y de ahí entonces pasan a Nicaragua para entonces continuar su paso hacia Estados Unidos, evadiendo entonces estos chequeos que de último minuto se han detectado entonces personas al mal vivir y por esa razón se están deportando. Así que posiblemente muchos de estos ciudadanos que están siendo buscados ya se dieron cuenta que pasando por Darién van a ser detectados y regresados a su país de origen. Y por esa razón están haciendo estos viajes entonces por la isla San Andrés para entrar hacia Nicaragua. Con base en eso que usted nos dice, Rafael, quiero entonces preguntarle a Rita qué tan efectivo o no son estas expulsiones, porque por un lado, si las rutas migratorias están cambiando de lugares, ya no están atravesando el tapón del Darién, como lo dice Rafael, y por otro lado, el gobierno de Panamá reconoció que no podía expulsar a los venezolanos a su país de origen, ya que recordemos que luego de que el Consejo Nacional Electoral declaró como ganador al presidente venezolano Nicolás Maduro, el presidente panameño José Raúl Mulino ordenó que su personal diplomático se retirara de Venezuela y Maduro respondió haciendo lo mismo con su personal diplomático en Panamá. Y de hecho,
hecho, no hay vuelos en este momento entre los dos países precisamente por esa ruptura diplomática. Siendo así, si no se puede deportar o expulsar a los venezolanos, Rita, y si además hay otras rutas, ¿sirve o no entonces estos aviones de expulsión? Lo que hemos visto de la experiencia comparada de otros lugares que también usan estas figuras con otros nombres, por ejemplo en Europa se llama acuerdos de readmisión, lo que vemos es que no frena efectivamente las llegadas irregulares de personas migrantes, porque ellas, dando el ejemplo, que ya se mencionó, buscarán siempre alternativas, y las alternativas que tienen en general son lugares o rutas más peligrosas y más caras también. Entonces, es poco efectivo. Además, un proceso de expulsión tiene, aparte de un costo asociado, un coste económico, porque involucra por lo menos dos países. Lo que también hemos visto es que requiere de una logística que que hace con que ese proceso sea menos rápido de lo que muchas veces le gustaría a las personas, a los estados, quiero decir. Y también porque hay que conciliar, digamos, el hecho de que cada estado pueda controlar la inmigración irregular con ciertos procesos. Es bien, se ha dicho desde Estados Unidos que se van a atender, digamos, a ciertas preocupaciones en materia de protección, pero no está claro, digamos, que así sea. Entonces, la experiencia nos muestra que la efectividad no es la suficiente. Primero porque el dinero nunca es suficiente, porque nunca sabemos exactamente cuántas personas son, y porque esas mismas personas, las causas se mantienen y por lo tanto van a buscar siempre alternativas para llegar al destino que pretenden. Usted explica entonces que estos vuelos de expulsión no son efectivos por tres razones. Uno, no frena la llegada de migrantes, que es como lo está defendiendo el gobierno panameño. Dos, tiene un alto costo. Y tres, no está rápido como los gobiernos mismos quisieran. Rafael, ¿coincide usted con esta postura o usted sí cree que los vuelos sean efectivos? Aceptamos realmente la posición que usted acaba de explicar, porque nosotros vivimos en Panamá y conocemos el ambiente y nos enteramos a diario de la llegada de cientos de personas por la ruta de Darién, y eso nos da a entender de que esta migración no se va a frenar tan fácil como muchos lo piensan. Por eso dije ahorita que habría que ver dentro de unas par de semanas los resultados, si en verdad la gente va a comenzar a asustarse, no van a llegar por esta ruta, si los grupos criminales, que aparentemente son ellos que traen estos grupos por esta área del Darién, buscarán entonces otra alternativa. Hay que tomar en cuenta de que Panamá es un país con una selva inmensa, tiene playa de ambos lados y es un país muy poroso, en efecto tiene mucho por donde entrar, así que si lo frenan por aquí, ellos van a tratar de entrar a ese grupo de personas por cualquier otra parte. Entonces, esta es una situación muy delicada. Comenzaron a hacerse los primeros vuelos, los venezolanos que aparentemente no quieren regresar a su país porque están siendo perseguidos políticamente por el gobierno de turno. No sabemos dónde los tienen, si son verdaderamente detectados o le están dando la facilidad de que continúen el camino, el corredor humanitario por todos estos países hasta llegar hasta la frontera de México. Conocemos también de personas que están siendo buscadas en Ecuador por participación en actividades delictivas y quizá han cometido algunos crímenes. Están buscando otra alternativa como la que acabé de explicar también por la isla de San Andrés, y en efecto entonces no entendemos realmente cuál va a ser el resultado de esto, porque ellos están llegando, es una desesperación muy grande que hay en estos países, problemas políticos, problemas económicos, problemas de religión, perseguidos políticos, gente pasando muchísimas necesidades. Ellos muchas veces nos comentan a nosotros que como quiera se van a morir si se quedan en Venezuela, si se quedan en su país, o si se introducen en esta selva, si se mueren por aquí también se van a morir. O sea que ellos vienen decididos ya a cualquier cosa, y el hambre y la desesperación no tienen límite. Ellos van a seguir continuando llegando por el área de Darién, y los que tienen quizá algunas condiciones económicas mucho mejor, entonces tomarán esta lancha, estas embarcaciones para irse a la isla de San Andrés, pasar por Nicaragua y llegar hacia Estados Unidos. Habría que ver qué medida tomarán la frontera de Estados Unidos con México para evitar entonces que el poquito que se escape de por acá y lleguen allá, que realmente lo espera por esa área.
Y señor Rafael, quiero preguntarle si usted conoce qué pasa con esas personas que son expulsadas. Usted ha insistido en la posible presencia de grupos criminales y grupos ilegales en el tapón del Darién y de hecho Migración Panamá afirmó que dentro de los 28 deportados, uno de ellos era miembro del Clan del Golfo, que es un grupo armado ilegal en Colombia. ¿Qué se conoce entonces al respecto? ¿Qué pasaría entonces con este caso puntual? ¿Esa persona llega a una cárcel en Colombia o qué pasa con él? Después que salen de Panamá, realmente desconocemos el seguimiento que se le está dando. Tenemos entendido que este grupo que salió ayer lo llevaron hasta el aeropuerto de la ciudad de Medellín, se lo entregaron a las autoridades y el seguimiento, pues por lo menos ya ellos allá entonces tendrían que valorar qué situación y qué enfrentamiento van a tener estos ciudadanos con la justicia. Pero lo que sí le aseguro que ya viendo este tipo de situación que se está presentando, que lo están deteniendo, están descubriendo por medio de la huella y otro tipo de examen que se le están haciendo, se le están deteniendo para deportarlo. Ellos no van a seguir cruzando por esta área. Esas personas que son de mal vivir y personas que son buscadas por las autoridades van a buscar áreas alternas de cómo continuar su camino para escapársele a la justicia de su país. Y por el área de Darién van a continuar llegando personas desesperadas y posiblemente bajos recursos. Así que estos son quizá momentos que lo agarraron de manera sorprendente a estos grupos de criminales o de personas buscadas en su país, lo detuvieron, ya están en Medellín, pero posiblemente en los próximos meses quizá no sea eficiente este tipo de detención porque ellos van a buscar otra ruta para evitar de que la autoridad panameña lo detecte y entonces lo envíe a su nación. Y Rita, quiero preguntarle qué pasa para el caso de los venezolanos. Ya explicamos las situaciones diplomáticas que atraviesan Panamá y Venezuela en este momento. Y a eso un dato de contexto, y es que de los 520.000 migrantes que cruzaron de manera irregular el Darién en 2013, según cifras de Migración Panamá, el 60% eran venezolanos, es decir, 6 de cada 10 migrantes. ¿Qué está pasando con esos venezolanos en este momento? Ese es quizás el gran problema o la gran cuestión que uno pudiera tener, digamos, respecto de esto y cuestionar la eficacia, digamos, de estos instrumentos que se usa, porque la verdad es que la mayoría de las personas, como usted menciona, son venezolanos y la mayoría podrían acogerse, digamos, no son o no entran en la figura del migrante económico, ¿no? Entonces, la mayoría de ellos podría intentar acogerse a sistemas de protección, de asilo y de refugio. Y desde Estados Unidos han dicho que este memorando de entendimiento reconocía la figura de la protección internacional y que por lo tanto se haría un seguimiento, un acompañamiento de los casos para evitar deportar a solicitantes de asilo. El tema es que hasta ahora son personas que tienen antecedentes penales, pero a medida que se pretenda incrementar o acelerar la aplicación de este memorando, ¿qué alternativa desde el punto de vista jurídico damos? Porque en el fondo lo único que se está haciendo con esto es trasladar el problema a Colombia, ¿no? Que es además el país que mayor número de personas de Venezuela acoge. Y por lo tanto llegará también a un momento que las propias autoridades colombianas dirán probablemente no podemos acoger a todos y lidiar solamente nosotros. Se invoca para este memorando la Declaración de Los Ángeles del 2022 que establecía declaración de los estados de la región, incluido Estados Unidos, que la idea era de encontrar una respuesta común para el problema o para las grandes corrientes migratorias. Pero lo que vemos es que ese instrumento se está usando como respuesta común, pero simplemente para gestionar o hacer más operativo mecanismos de expulsión, pero no dar respuesta a protección jurídica de las personas y muchas de ellas necesitan y ser acogidas. Entonces, la solución no pasa necesariamente solo por dejar Colombia a resolver, digamos, todas las personas de Venezuela que entren a su territorio, que se encuentren en su territorio, porque eso también después puede crear o generar mayor instabilidad en la propia región o subregión, ¿no? Pero del otro lado, la postura de Estados Unidos y de Panamá frente a esos problemas que usted nos muestra de la externalización de las responsabilidades, ellos dicen que también hace parte de su derecho la seguridad y la defensa de sus fronteras. En el caso de frenar a los migrantes desde el Darién, ¿qué respondería usted ante eso, Rita? Es que
la seguridad y la preocupación por el interés público de la seguridad no es incompatible y no tiene por qué ser incompatible con tratar de dar seguimiento, acompañamiento y seguir los casos y eventualmente acoger y conceder, otorgar las solicitudes de asilo que se soliciten. Y la respuesta tiene que pasar por dar y crear vías legales de acceso, de entrada de las personas a los lugares, a los países, porque lo que pretendemos evitar, y el propio memorando lo dice, es la irregularidad migratoria, no es la migración. Entonces, si yo quiero evitar la irregularidad migratoria, lo que tengo que hacer como país es crear vías efectivas que las personas puedan usar de forma legal para entrar, para poder regularizar su situación y poder vivir, digamos, en el país. El problema es que el memorando y muchas otras medidas similares, si bien narrativamente dicen que la preocupación por los derechos y de dar alternativas legales es una preocupación, lo que vemos es que esas medidas no son acompañadas ni de parte de Estados Unidos, ni de la parte de Panamá, ni de los países, de cómo de cómo podemos permitir que las personas ingresen, se regularicen y puedan insertarse y empezar a vivir, digamos, en ese nuevo país hasta que eventualmente la causa que pueda generar el éxodo venezolano desaparezca y haya condiciones para regresar a los que quieran regresar. Pero eso no está, ese es el problema. No hay efectivamente medidas desde el derecho, desde lo legal, para dar una alternativa seria, viable a las personas que necesitan de salirse de sus países o las que quieran, digamos, vivir en otro lugar. Y discúlpame que simplifique esto de una manera como lo voy a hacer tan básica, pero quizás entonces su postura es Estados Unidos está combinando peras con manzanas, solicitantes de asilo o personas que migran por situaciones económicas o incluso amenazadas en sus países de origen y los está tratando igual que, por ejemplo, los criminales que acompañan o fuerzan a estos migrantes también a cruzar por ciertos lugares. Rafael, ¿usted está de acuerdo con este punto y lo que quiere Estados Unidos al final es frenar a cualquier clase de migrante desde Centroamérica? Sí, pareciera que esa es la intención. Hemos estado observando el movimiento, como bien dije, del Comando Sur, visitando Colombia, visitando Panamá, visitando otros países, coordinando sobre la llegada de migrantes. Han ido a lo que es el área de México también a solicitar algún tipo de colaboración. Pero sin embargo, insisto nuevamente que esto es un tema muy sensitivo, esto es un tema muy delicado, esto es un tema que trata de seres humanos y hay que trabajarlo, se podría decir, con pincelada. Estos grupos llegan hacia el área de Darién, Panamá pues realmente les tiende la mano, le da asistencia médica, le proporciona comida por 24, 48 horas, le da dormitorio, le da el debido seguimiento e incluso le brindan los buses para que las personas que quieran continuar por el cruce hasta la frontera de Costa Rica y realmente está poniendo su parte de manera humanitaria, que realmente esto hay que felicitar este gesto que hacen las autoridades panameñas. Y ahora con la cooperación y la logística de Estados Unidos posiblemente se reduzca o por lo menos se logre el objetivo de lo que anda buscando Estados Unidos y es evitar que se multiplique esa gran cantidad que ya han podido penetrar esta nación. Tengo entendido que solamente venezolanos sobrepasan casi los 2 millones de personas de los que han llegado de distintas formas a Estados Unidos, más otro tipo de nacionalidades como Nicaragua, Ecuador, Haití, cubanos, chinos, hindutanes que han pasado por la frontera de Panamá con Colombia. Entonces me parece que se le está saliendo de la mano esta situación en Estados Unidos. Ya hemos visto incluso videos de muchos de ellos que están durmiendo en la calle pidiendo ayuda. No sé qué otro tipo de actividad desarrolla allá, pero pareciera que ya Estados Unidos entonces se está acercando a la área realmente de donde está la tragedia, que viene siendo Panamá en su área de Darién, y en conjunto con la autoridad panameña, pues no le queda más que ensayar, se podría decir nuevamente, a ver si con esta nueva estrategia de este convenio que se ha hecho, logran frenar definitivamente la entrada de estos ciudadanos cruzando por Panamá con destino hacia Estados Unidos. Ellos no quieren quedarse en Panamá, de ninguna nacionalidad. Todos quieren irse para Estados Unidos y cuando llegan aquí, Panamá solamente les queda darle la asistencia, como mencioné, y dejarlo pasar entonces hacia Costa Rica.
Pero aquí tengo una pregunta, Rafael. Usted afirma que este es un tema sensitivo en términos humanitarios y también de derechos humanos. Colombia ya había dicho que esto era una violación a los derechos humanos de los migrantes cuando Panamá bloqueó diferentes puntos del tapón del Darién con alambres de púas y demás. Sin embargo, también es un tema muy sensitivo a nivel electoral. En Estados Unidos hay una campaña para las presidenciales de noviembre. De hecho, la actual candidata demócrata Kamala Harris, en su rol de vicepresidenta, fue a varios países de Centroamérica a liderar acuerdos similares para que desde esos países se frenara la migración. Rita, ¿está dispuesto entonces Estados Unidos a intentar frenar desde el tapón del Darién para obtener beneficios electorales? Y sobre todo, ahora Estados Unidos está diciendo ningún migrante que cruce por el tapón del Darién será elegible para entrar a nuestro país. Yo diría que esto es una continuidad de una política desde Estados Unidos que viene desde antes, digamos. Podemos ver ejemplos, ahora estamos hablando de memorando de entendimiento Panamá-Estados Unidos, pero en su momento pensemos en acuerdo con Guatemala para la militarización de la frontera sur de México. Es decir, hay un cierto entendimiento que cruza, digamos, distintas presidencias desde Estados Unidos, más allá de las diferencias de la narrativa y de la forma como cada candidato, como desde cada sector político se pueden referir a la migración. La verdad es que en los hechos hay elementos comunes, ¿no? Y que pasa, digamos, que son comunes, digamos, a las familias políticas en Estados Unidos. Y una idea es evitar que las personas migrantes lleguen a la frontera de México, de Estados Unidos con México. Es decir, que lo que veíamos, ¿no?, de esos grandes colas de gente tratando de llegar a Estados Unidos, eso no se produzca ahí y se produzca lo más lejano posible desde la frontera de Estados Unidos, la frontera sur. Entonces, eso implica, y de hecho, leyendo el comunicado que salía desde Estados Unidos a propósito del memorando, decías incluso que Estados Unidos estaba trabajando, llamaba, con 21 socios para, digamos, de la región para ver todo este tema. Es decir, hay una política o una mirada regional con cierto foco regionalista de que esto Estados Unidos no tiene que trabajar con los países de la región, pero al servicio de lo que es, digamos, desde la perspectiva de Estados Unidos, que es evitar lo más que posible que lleguen las personas a territorio estadounidense, ¿no? Entonces eso implica reuniones, utilización de todos estos mecanismos con distintos países, y lo vamos a seguir viendo en función de cuál será la ruta que en cada momento las personas migrantes vayan utilizando, ¿no? Y en ese sentido, Rafael, entonces, ¿qué pesa más? ¿El interés de Estados Unidos de cerrar sus fronteras, sobre todo en tiempo electoral, o los derechos de los migrantes, por ejemplo, el derecho a solicitar asilo? Pues por lo menos mantenemos una gran confusión, porque pareciera que el interés de frenar la migración por el momento es lo que busca Estados Unidos para no afectar lo que es la campaña electoral de los candidatos que están participando, en este caso de la candidata Harris. En efecto, habría que esperar, como dije, la situación de los resultados de estas convocatorias que se están haciendo para el efecto de ver cómo se comienza a frenar, pero será muy difícil, y eso realmente le va a traer gran afectación a lo que es Estados Unidos. La gente va a seguir continuando saliendo de su país. Conocemos de grandes cantidades de ecuatorianos que ya han tomado la decisión, muchos venezolanos que estaban esperando de que si Maduro perdía se quedaban en su país, pero al ganar entonces ya tenían por decisión de que iban entonces a salir de esa nación. Esto posiblemente en los próximos días se verá un éxodo masivo de venezolanos que consideramos nosotros todavía tienen la esperanza, o más bien están esperando, de que algo suceda en firme en esta nación, porque pareciera que hay un evento en que todavía hay una inseguridad si este presidente ganó o se van a celebrar otras elecciones o qué es realmente lo que va a suceder, y posiblemente muchos de ellos todavía continúan creyendo que algo puede mejorarse y se están quedando en Venezuela. Apenas
pase cualquier situación, consideramos nosotros dentro de nuestra posición que sería un éxodo masivo y que posiblemente van a estar cruzando por el área de Darién en Panamá, o posiblemente ya entonces habrían otro tipo de rutas para llegar a Estados Unidos, afectando entonces lo que es el interés que se tiene en este momento con respecto a la contienda electoral. Y aprovecho que usted menciona el caso de los ecuatorianos, que también es uno de los grupos más mayoritarios que atraviesa por el Darién. Al respecto, Migración Panamá y el gobierno de Molino ha afirmado que continuarán estos vuelos de expulsión según detengan a migrantes y también de acuerdo con las coordinaciones y los acuerdos diplomáticos que hagan con diferentes países. Y de hecho están trabajando en este momento Panamá en acuerdos diplomáticos con Ecuador y con India para expulsar a los nacionales de esos países. Rita, para resumir, ¿usted cree que estos vuelos de expulsión son o no efectivos? Ya lo ha dicho, pero para concluir mucho más puntualmente. Me parece que o sea, depende de cuál es el propósito que realmente se pretenda con ellos. Si el propósito es reducir la irregularidad migratoria en la región, en el continente, no creo, no es, porque lo hemos visto por otro lado, no desaparece la irregularidad. Lo que va a cambiar es las rutas que se van a hacer, la forma como se va a migrar. Si el objetivo es evitar la llegada de las personas a determinado país, en este caso Estados Unidos, que lleguen a su frontera, quizás sí, desde esa perspectiva probablemente es beneficioso y por eso se insiste, digamos, en este tipo de política, porque van a estar mucho más tiempo en órbita, digamos, transitando en la región, tratando de buscar el lugar donde pueden quedarse, ¿no? Entonces, si ese es el objetivo, quizás logran, y por eso la insistencia, digamos, en este tipo de políticas y con estas medidas que se anuncian ya hace varios años, digamos. Al menos lo que se puede interpretar de la posición de Panamá es que el objetivo es, uno, garantizar la seguridad de las fronteras y dos, ayudar a disminuir el flujo migratorio que usted sostiene. Esto no coopera en ese sentido. Rafael, ¿usted cree que esos vuelos de expulsión son efectivos respecto a los dos objetivos que se ha trazado Panamá y Estados Unidos? Bueno, efectivo, por el momento son efectivos porque se están regresando personas del mal vivir, personas que están buscadas en su país, y aquí se están deteniendo. Los resultados no me parece que sería tan efectivo porque en estos últimos 3 días han entrado casi 8.000 personas por el área de Darién y se están deportando solamente 28. En el próximo vuelo quizá van a deportar 20 o 25 o 28 más. Entonces no se equilibra que la intención de frenar esta migración irregular para que no lleguen hacia Estados Unidos con la cantidad que se están deportando. O sea que si continúan con estos pequeños grupos así, el resultado realmente sería negativo porque de 8.000 personas, de 5.000 o de X cantidad que entren diario, deteniendo una semana 25 o 30 personas, considero yo que entonces el resultado no sería factible porque lo que quiere Estados Unidos es frenar a cualquier costo que lleguen estos grandes grupos, esta grande masa hacia esta nación y deportando estas pequeñas cantidades de personas cada cierto tiempo, no es diariamente, no hemos escuchado de eso, tampoco hemos sabido sobre qué tiempo van a hacer este tipo de envío de deportados. Entonces, pues entendemos de que realmente no va a tener ningún tipo de resultado factible para la intención de lo que tiene Estados Unidos. Pues Rafael Rodríguez y Rita Lajes, gracias por acompañarnos en el debate de France 24 y gracias también a nuestras productoras Janet Bustamante y Tania Herrera, encargada de nuestros invitados. Ustedes sigan aquí en France 24.